Bueno, vamos a esperar un segundito. A ver si se empiezan a conectar un poquito. Ya tiene un ratito que no nos conectábamos, pero bueno, gracias a Dios, pues ya estamos nuevamente aquí en su canal. Gracias a todos los que se están conectando. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a que la gente se empiece a conectar. Vamos a esperar a que se conecten los hermanos. Pues ya parece que empiezan a conectarse los hermanitos por ahí. Muy buenas noches a todos mis hermanos, los que están conectando. Dios me los bendiga. Pues nuevamente aquí con ustedes, después de muchísimo tiempo de no estar ya nuevamente conectado con ustedes, pero pues gracias a la misericordia del Señor, pues ya estamos nuevamente aquí listos para seguir con la lucha de día a día. El día de hoy vamos a hacer una pequeña refutación, vamos a hacer una pequeña desmentida a un personaje que no tengo idea quién es, pero pues que lleva siguiéndome, parece que ya un tiempo, puesto que ya me ha hecho 3 videos en las cuales, bueno, pues según él refuta mis argumentos. Y bueno, pues vamos a escuchar. Solamente voy a poner el video porque no lo vamos a ver, pero lo voy a poner porque es puro audio. Ni siquiera da la cara a este personaje, entonces da un audio. Y supuestamente él me refuta. Lleva 3 videos hechos a mi persona, según él refutando sobre la intercesión de los santos. Cada uno de esos videos pues dura aproximadamente 1:20, 1:30, ¿no? Pero yo lo vi, el primer video que me hizo, y solamente vi 8 minutos. Y con esos 8 minutos me bastaron para saber qué tipo de persona es esta. Y obviamente no voy a perder el tiempo en ver los 3 videos con todas estas ignorancias y con todas esas tonterías que él dice. Les voy a poner el video para que vayamos escuchando y pues analicemos lo que él dice. Y después de eso pues viene mi refutación. Antes de eso quiero hacerle un reto al señor Tito Martínez, así se hace llamar en su canal de YouTube. El señor Tito Martínez le hago un reto, ya le dejé un mensaje ahí en sus videos. Le hago un reto para debatir en vivo, ya que se tomó la molestia de hacerme 3 videos y casi de 1:30 cada uno. Pues ojalá se tome también o tenga el valor de aceptarme el reto que le estoy demostrando. Este video lo voy a subir al canal de YouTube, voy a etiquetar el canal de este señor para ver si es por lo menos la mitad del hombre que aparenta ser en su canal. Así es de que ya es el reto hecho al señor Tito Martínez. Ahí está el reto, lo reto a debatir en vivo la doctrina de la iglesia, ¿sale? Vamos a poner el video para que ustedes escuchen, el audio más bien, porque no muestra la cara, qué raro. Tampoco dice a qué secta pertenece, solamente empieza a hablar. Y bueno, pues quiero que escuchemos con atención lo que tiene que decir el Señor de mi persona. Y entonces, después de unos 7 minutitos, entonces viene mi refutación. Vamos a escuchar el primer video que él me hace. Bueno, vamos a escuchar un poquito. A un
un video debate que tuvo un paposo llamado Frankie Garcés, que se hace llamar apologista. Y él hace un año tuvo un debate con un evangélico sobre el tema de están vivos en el cielo e interceden por nosotros, por los vivos. Pues es el debate que tuvo con este evangélico. Yo lo que he hecho es seleccionar solamente la participación de este individuo, de este paposo llamado Frankie, la cual vamos a ir escuchando y le voy a ir respondiendo y refutando todas las estúpidas mentiras, doctrinas de demonios, babosadas, herejías que dice este pobre ignorante, este farsante que se hace pasar por apologista católico, este sujeto llamado Frankie Garcés. Así que vamos a comenzar a escuchar y le voy a ir respondiendo. En realidad, ¿qué es lo que es el ser humano en sí? ¿No? Y bueno, pues personas que ya han partido de este mundo, por explicar el primer punto. Si las personas, ¿qué es lo que somos en realidad? ¿Qué es lo que es el ser humano en sí? ¿No? Y bueno, pues personas que ya han partido de este mundo, si pueden interceder o no, primeramente quiero ver y quiero exponerles a ustedes qué es lo que es el ser humano. Ok, entonces el ser humano. Ok, entonces nosotros, por ejemplo, todos y cada uno de nosotros somos hechos a semejanza e imagen de Dios. Esto lo vemos desde el libro del Génesis, primer libro de la palabra de Dios. Bueno, primera mentira que dice este falso apologista católico, paposo, el Frankie, decir que cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, fue creado a imagen de Dios. Eso es una burda mentira, antibíblica y diabólica, es una herejía, porque la Biblia dice bien clarito que solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto ya lo vemos desde el Génesis, cuando dice Dios, le dice al otro Dios, a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Al hombre. Y entonces Cristo bajó del cielo y creó a Adán del polvo de la tierra, al varón, Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo vemos confirmado, por ejemplo, en estas palabras que voy a leer ahora del apóstol Pablo, donde se dice bien clarito que solo el varón es la imagen de Dios. Solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Voy a leerlo. Vámonos a abrir su Biblia en 1 Corintios 11:7. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Porque el varón, está hablando del varón, no de la hembra, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, atención, el varón es imagen y gloria de Dios. El varón es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La mujer, la hembra, es la gloria del varón. No dice que sea la imagen y semejanza del varón, no. Es gloria del varón. Y solamente el varón, como puede leer, como lo acabo de leer, dijo el apóstol Pablo que solamente el varón es la imagen de Dios. Solo el varón fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, del Padre y del Hijo. Por lo tanto, os haré como este falso apologista católico, este farsante. Escuchen, dijo él de los dioses. O sea, este señor es un politeísta, como los budistas, como los hindúes y toda esta gente que tiene muchos dioses. Él dice que fuimos hechos semejanza de los dioses, no de Dios. Lo voy a dejar correr otro poquito, ¿sí? Todavía le faltan unos minutitos y después voy a venir con la intervención, pero grábense lo que dijo. Solamente el varón, o sea, el sexo masculino, fue creado a imagen y semejanza de Dios. La mujer no. La mujer es un relleno que pues el Señor creó como un perro, un gato, como un reptil, como los árboles del jardín, ¿sí? O sea, la mujer no tiene nada que ver con Dios, ni semejanza, ni está hecha a su imagen. La mujer simplemente pues es una creación más como cualquier animal,
Solamente el hombre es el que es hecho a semejanza de Dios. Es lo que dice este gallego mentiroso, y ahorita lo vamos a ir desmintiendo todo lo que dice. Amado Frankie Garcés ya comienza, en ese vídeo ya comienza mintiendo descaradamente, diciendo una espantosa herejía antibíblica, al decir que todos los seres humanos, incluidas las mujeres, según este sujeto embustero, él dice que son imagen de Dios. Lo contrario, la Biblia es bien clarita, y el apóstol Pablo lo confirmó. Solamente el varón es la imagen de Dios, solamente él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Seguimos. Si somos hechos a semejanza de Dios, quiere decir que nosotros somos hechos como personas a semejanza de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios no es persona, Dios no es materia, Dios es... Bueno, fíjense ahora la burrada que ha dicho este hereje, este paposo al servicio de Satanás, y también de la iglesia de Satanás en la tierra, que la iglesia católica, dice este mamarracho, este farsante llamado Frankie Garcés, dice que Dios, lo acaban de escuchar literalmente, que Dios no es una persona. Ah, Dios no es una persona. Entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó que Dios el Padre es una persona? Le llamó Padre Celestial, es un ser personal. Y si Dios el Padre es un ser personal, es porque es una persona. Pero una persona divina, una persona celestial. Así que fíjese, ya la segunda mentira, nada más comenzar el vídeo, en los primeros 2 minutos de este patético y repugnante vídeo, ya este farsante, este falso apologista católico ya comienza lanzando 2 espantosas mentiras y herejías antibíblicas. La primera herejía, de que todos y cada uno de los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo cual es mentira, ya he demostrado que eso es mentira. Y la segunda mentira es la que acaba de decir, de que Dios no es una persona, no es un ser personal. Vamos a seguir escuchando a este farsante apologista paposo, hijo de la gran ramera de Roma. Seguimos. Como bien lo decía el amigo. Por tanto, nosotros somos creados y somos hechos a semejanza de Dios, eternos. Nosotros somos eternos espiritualmente. Bueno, tercera mentira que dice este hijo del diablo, este falso apologista católico, decir que nosotros los seres humanos somos eternos. Decir que somos eternos porque, como dice la Biblia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que somos eternos. No, mire, hijo del diablo, escuchen nuevamente. Somos creados y somos... Escuchen nuevamente lo que yo digo, y después lo que este ignorante, que está un poco mal de sus facultades mentales, entendió. Yo dije claramente en el video, somos hechos espiritualmente eternos. Y este ignorante dice que el hombre, el ser humano, ¿sí?, es eterno. Yo nunca dije ser humano, yo dije espiritualmente somos eternos. ¿Sale? Escuchen. Hechos a semejanza de Dios, eternos. Nosotros somos eternos espiritualmente. Bueno, tercera mentira que dice este hijo. Espiritualmente, lo aclaré perfectamente. Ahora vamos a ver la tontería que dice él. El diablo, este falso apologista católico, decir que nosotros los seres humanos somos eternos. Decir que somos... Yo nunca hablé de seres humanos, yo nunca hablé de personas carnales, de personas materiales. Yo hablé espiritualmente. Porque obviamente lo que nos da a nosotros, bueno, voy a dejarlo correr para poder ya empezar yo con esto. Eterno porque, como dice la Biblia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que somos eternos. No, mire, idiota. La expresión imagen y semejanza en la Biblia significa un parecido físico. Y se lo voy a demostrar. ¿Escucharon lo que dijo, hecho a semejanza, según la Biblia, bueno, según la ignorancia de este gallego, dice que supuestamente el término imagen de Dios significa es hecho igual carnalmente. De forma muy sencilla, mire, vámonos al libro del Génesis. Otra vez. Que somos eternos, no. Otra vez. Idiota. La expresión imagen y semejanza en la Biblia significa un parecido físico. Un parecido físico. Yo me imagino que si este ignorante pertenece a la iglesia verdadera de Cristo, porque ya descalificó la iglesia católica como la gran ramera, ya descalificó la doctrina de la iglesia como
falsa, ya me calificó a mí como idiota, como falso, como hijo del diablo, etcétera, etcétera. Me imagino que él tiene la verdad. Entonces yo me imagino que en la secta de él, o sea, en el lugar donde se reúne, que no creo que se reúna porque en su canal pues tiene varios videos hechos en contra de algunos pastores protestantes. Entonces ha de ser uno de esos ignorantes independientes que lee un momento la Biblia y se siente como que ya es el todo sapiente, ¿no? Como casi como el rey Salomón, ¿no? De gran sabiduría, cuando vemos que realmente es verdaderamente un asno en lo que es a las escrituras se refiere. Es un analfabeta, es un analfabeta bíblico. Entonces, yo no sé si tenga estudios, espero que sí tenga estudios, pero por lo que estamos viendo y escuchando, no creo que haya cursado ni siquiera la primaria o la educación básica primaria, ¿no? Pero bueno, él ya me acusó de idiota, de hijo del diablo, de ignorante, de hijo de la gran ramera. Y vamos a terminar de escuchar para entonces ya dar yo comienzo a lo que es mi refutación. Bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿sí? Lo que dice. Capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. La misma expresión que aparece en el otro texto. A su imagen y semejanza. Y llamó su nombre Set. Set tenía un parecido físico a su padre Adán, como es lógico. De igual manera Adán tenía un parecido físico a su padre, que era Dios, el cual lo creó a imagen y semejanza de los dioses. Igual que Set era imagen y semejanza de Adán, tenía un parecido físico a su padre Adán. De igual manera Adán tenía un parecido físico a los dioses. ¿A los qué? Imagen y semejanza de los dioses. Igual que Set. Esto quiere decir que pues este ignorante cree en varios dioses, ¿no? Es como los testigos de Jehová, ¿no? Que a final de cuentas creen en un Dios todopoderoso, pero a final de cuentas también ejercen una confianza en un Dios menor, en un Dios pequeño, que es Jesucristo, según ellos, ¿no? Entonces quiere decir que ellos son politeístas, ¿no? Ya empezamos a ver la ignorancia de este pobre gallego, ¿no? Obviamente, pues, según los chistes, bueno, pues este amigo hace un buen ejemplo de ese término como gallego, ¿no? Vamos a ir paso por paso. Primero, me acusa a mí de decir que nosotros o todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, pero él dice que no, que solamente el hombre, o sea, el sexo masculino solamente es a semejanza de Dios, y para eso nos da una cita que es Primera de Corintios, pero la voy a leer de la Reina Valera, para que no la vaya a leer de la Reina de la Biblia de Jerusalén y vaya a decir que bueno, es que mi Biblia está adulterada y etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a leer la primera carta a los Corintios, que él fue el que citó para decir que San Pablo decía que únicamente el hombre como tal, el hombre sexo masculino es hecho a semejanza de Dios, no la mujer. Vamos a ver a qué se está refiriendo el apóstol Pablo y de qué está hablando el apóstol Pablo, porque pues no es lo mismo leer un versículo aislado que leer también contexto. Siempre nos han enseñado así, por eso digo que este sujeto no creo que haya ido ni a la primaria, porque sabemos que una persona que es estudiosa en las escrituras debe leer texto y contexto, porque si no, pues está poniendo pretextos, como ya lo vimos ahorita. Él nos citó 1 de Corintios, capítulo 11, verso 7. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 11, 7. Dice de esta manera. 1 de Corintios, capítulo 11, verso 7, nos dice: porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Eso fue lo que leyó este ignorante. Pero ¿qué dice desde el verso 1? Lo vamos a leer desde el verso 1 al verso 10.
Y así nos vamos a dar cuenta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo, si está hablando de la creación del mundo o se refiere a otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1 y siguientes. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora, aquí empezamos ya viendo el contexto a lo que se refiere el apóstol Pablo. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. O sea, toda aquella persona o judío que profetizaba o que predicaba en las sinagogas o en los templos con la cabeza tapada, ¿sí?, era una ofrenda o una ofensa para Dios. Está hablando de predicación, está hablando de llevar el mensaje, de profetizar, no está hablando de la creación del mundo. Sigamos. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, o sea, ofende a Dios. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, o sea, ofende al varón. Porque lo mismo es que si se rayase, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, o sea, que se rape. Y si es de honesto a la mujer trasquilarse o raparse, que se cubra. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Y escuchen lo que sigue, por favor. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado o fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y escuchen lo que sigue. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón, ni la mujer sin el varón en el Señor. Vuelvo y repito, más, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo en Dios. O sea, que Dios todo lo creó. Repito el verso 12. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. En otras traducciones dice, porque el varón es nacido también de la mujer. Entonces, si únicamente el hombre, como dice este ignorante, si únicamente el hombre es imagen y semejanza de Dios, y el hombre nace de la mujer que no es imagen de Dios, entonces los que nacen de la mujer vendrían siendo animales comunes y corrientes porque heredan la naturaleza de la mujer en donde se fueron incubando, ¿no es cierto? Entonces, vean que la doctrina de demonios, y se cumple obviamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, ¿no? 1 de Timoteo 4, 1 y 2, ¿no es cierto? Al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe y se entregarán a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Después, este señor aclara, ¿sí?, que solamente el hombre, el varón, el sexo masculino es hecho a semejanza de Dios, la mujer no. Eso va en contra incluso de la misma palabra de Dios, y lo vamos a leer. Dice Gálatas capítulo 1 verso 8 en adelante, ¿sí? Si algún ángel bajara del cielo o nosotros mismos les enseñamos un evangelio distinto del que ya les hemos enseñado, sea maldito. El señor Tito Martínez, que lleva ya 3 videos hechos en mi contra, pues, y obviamente hablándome de imbécil, de idiota, de estúpido, y de la gran ramera, hijo de la gran ramera, y como ustedes ya lo escucharon en estos 6 minutitos que les puse de video, entonces
se ha tomado la molestia de seguir de cerca la enseñanza y la palabra de Dios, pero la contradice al grado de negar las palabras del mismo Dios, porque dice que únicamente el hombre, no la mujer, el hombre es hecho a semejanza de Dios mismo. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios, lo cual se me hizo raro porque no tocó el libro del Génesis. No sé por qué no tocó el libro del Génesis, donde yo cité que todos somos hechos a semejanza e imagen de Dios. No lo citó, se fue hasta el apóstol Pablo, pero se le olvidaron las palabras del mismo Señor. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante. Bueno, lo voy a leer desde el 24 para que veamos el contexto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este ignorante dice, pues dijo que hombre, no dijo mujer, entonces dijo que al hombre. Pero vamos a ver lo que sigue después. Y señoré los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. ¿Qué sigue después? Palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí lo dice, únicamente creé al hombre es bajo mi imagen y mi semejanza, y la mujer pues esa nomás fue un relleno ahí como que para tapar el ojo al macho, nada más fue creada así como los animales. Dice claramente, y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando el Señor se refiere al hombre, se refiere a la naturaleza humana, ¿sí? No se refiere únicamente al sexo masculino, como este ignorante lo acaba de decir, que la mujer no tiene nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Dios mismo le refuta su ignorancia y se lo restrega en la cara diciéndole, aquí digo yo, que todo el género humano, el ser humano en su totalidad, es hecho a imagen y semejanza de mí. Ahora, yo quisiera, pues, darles un poco de lo que enseñan no solamente el cristianismo, sino que también un poco del judaísmo, acerca de lo que significa la semejanza o a imagen de Dios, como dijo este sujeto ignorante. Permítame tantito porque se me cayó un papelito donde apunté. Bueno, dice este señor, ¿sí?, que el decir que estamos hechos a semejanza de Dios significa en la Biblia que somos parecidos físicamente a Dios, lo cual es una tremenda ignorancia de parte de este gallego. ¿Por qué? Porque en la creación del mundo Dios no estaba hecho carne. Jesucristo vino mucho después, por primera vez al mundo, y se encarnó en la Santísima Virgen María. Antes de eso era el Logos, era un ser espiritual, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Tres personas distintas formando la deidad en la creación del mundo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y como lo dice el mismo apóstol Juan, capítulo 1, verso del 1 y siguientes, ¿no?
En archinologos, kainologos sin prostonteos, kaiteos sinólogos. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hasta el verso 14 de Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cuándo? Solamente hasta la encarnación en la Santísima Virgen María, en el Nuevo Testamento. Antes no era carne nuestro Señor. Por eso, cuando dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, no se está refiriendo a la forma física, porque no tenía físico, material, era un ser espiritual. Por eso en capítulo 2 del Génesis, forma a un muñeco de barro, ¿sí?, inanimado, y lo que le da la vida es el espíritu. A eso es cuando yo me refiero que somos creados espiritualmente para ser eternos. Y cuando digo creados, este ignorante se imagina que nunca nacimos y que fuimos por toda la eternidad y que existimos por siempre. Cuando digo creados, hay un punto en la historia de la humanidad que fuimos creados. Pero a partir de ese momento, ya no podemos nosotros dejar de existir según la esencia de Dios, porque en eso somos semejantes a Dios. En espíritu somos semejantes a Él. Y ahorita lo voy a ir leyendo de la doctrina judía, después de la doctrina protestante y de la doctrina cristiana católica, para que veamos que ni los judíos, ni siquiera los mismos protestantes, ni los padres de la Reforma o de la Deforma protestante, creen las mismas estupideces que dice este señor, que solamente el hombre fue creado a semejanza de Dios. La mujer no tiene nada que ver con Dios, dice él. E incluso se van a dar cuenta que los mismos judíos refieren a ser semejantes a Dios en el acto sexual, en la procreación. Es lo que les hemos enseñado a infinidad de veces a todos ustedes, especialmente cuando yo me refiero al matrimonio. ¿Sí? Yo he mencionado muchísimas veces esta parte, que no hay semejanza de Dios en el hombre más perfecta que cuando uno está en el acto sexual, procreando vida, obviamente el matrimonio, no se me vayan a ir por otros lados. Dentro del matrimonio únicamente, ¿sí?, es cuando nosotros somos perfectamente a semejanza de Dios, porque podemos crear vida en ese momento. El único que puede crear vida es Dios, pero ese don se lo otorgó al ser humano, al hombre y a la mujer, para que unidos creen los dos vida. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, la misma cita que él nos dio. 1 Corintios capítulo 11, en el verso 10, dice que ni el hombre sin la mujer no sirve para nada. Al igualmente, la mujer sin el varón no sirven para nada. Unidos somos perfecta imagen de Dios. Unidos, perfecta imagen de Dios. Entre otras interpretaciones que obviamente los padres de la iglesia, obviamente católicos, porque no hay padres de la iglesia sectarios, los padres de la iglesia y la tradición, tanto judíos, ¿sí?, afirman que cuando somos hechos a semejanza de Dios es porque somos seres que racionalmente adoramos a nuestro Dios, reconociendo a nuestro Creador como ser supremo de todo. Eso no lo tiene ningún otro ser vivo, ni los animales, ni las plantas, ni los peces, ni las aves, ni las galaxias, ni absolutamente nada. El único que tiene esa capacidad, gracias al Espíritu de Dios, que es en lo que nos asemejamos a Él, es el ser humano, que tiene la capacidad y la cualidad de reconocer a su Señor, a su Creador, y rendirle homenaje y honor. Eso es lo que nos hace diferente de toda la demás creación del universo. Y por eso es que nosotros somos semejantes, hechos a imagen y semejanza de Dios. No como dice este tonto gallego, que se la pasa diciéndome estúpido, idiota y hijo de la gran ramera. No, hay que dar pruebas. No solamente dar
Primera de Corintios 11:7. Yo les leí Primera de Corintios 11, del 1 al 12. Después les leí Génesis capítulo 1, verso 24 al 30. Y ahorita vamos a leer muchas más citas. Pero vamos a ver lo que dice primeramente la tradición o la doctrina judía acerca de la semejanza e imagen de Dios. Vamos a ver lo que ellos enseñan. La imagen de Dios, que en hebreo es Selem Elohim, y en latín significa Imago Dei, imagen de Dios. Es un concepto y una doctrina teológica en el judaísmo y en el cristianismo que enseña que los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, interpretándose de distintas maneras, desde una alegoría hasta una forma literal. Ahora, la visión, según el judaísmo, de lo que es imagen de Dios, no son las tonterías que dijo ese señor, que Dios era carne y por eso nosotros somos imagen de Él, porque somos carne, somos parecidos a Él. Son babosadas. Dice, los midrashim, ¿sí?, hebreos, representan la imagen de Dios en términos democráticos o universales. Por su parte, el midrash rabínico se centra en la función de la imagen de Dios, mediante una analogía de Dios como rey y los humanos como sus delegados o sus lugartenientes o los sustitutos en la tierra. El Bereshit, o sea el Génesis de la Torá, retrata la imagen como democrática. Cada ser humano es moldeado a la imagen y semejanza de Dios. Esta nivelación abarca efectivamente la visión sustantiva y compara a la humanidad con la presencia terrenal de Dios. Sin embargo, esta presencia inminente disfruta de la ambigüedad del Midrashim. Nunca se caracteriza abiertamente como divino, como ontológicamente equivalente al mismo Dios. Somos semejantes, no iguales. Entonces, simplemente como piadosos, como en el esfuerzo hacia la equivalencia ontológica. Esto quiere decir, la visión sustantiva rabínica no opera fuera del marco del pecado original. De hecho, el relato de que Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios no se expresa como pecado en el Bereshit, ni en ningún otro libro o en otro lugar de la Torá. En cambio, se compara con una graduación dolorosa, pero necesaria, de la inocencia de la infancia al mundo lleno de problemas de la vida como adultos moralmente responsables. La descripción de Dios confeccionando prendas de vestir para Adán y para Eva a partir de pieles, donde después de la desobediencia el Señor tiene que asesinar, donde entra por primera vez la muerte al mundo, mata a una creación suya, a unos animales, para quitarles la piel y entonces vestir al ser humano que cayó en el pecado. En Génesis capítulo 3, versos del 20 en adelante. Se cita como prueba de que la ira de Dios se desvanece rápidamente. Los midrashim, sin embargo, encuentran un terreno común en la visión tomista, Santo Tomás de Aquino, de la respuesta de la humanidad a la imagen de Dios en las historias de Caín y Abel, filtradas a través del libro de las genealogías, que relata Génesis capítulo 5, versos del 1 y siguientes. En la medida en que la imagen y semejanza de Dios se transmite a través del acto de procreación, eso lo dicen los judíos, Caín y Abel proporcionan ejemplos de lo que constituye una respuesta adecuada e inadecuada a la imagen. Y como esta imagen se actualiza o se abandona por completo, se considera que el asesinato de Abel quebró la perpetuación de la imagen a través de sus posibles descendientes. Esta idea puede compararse con la idea cristiana del pecado original, en que se considera que la transgresión de uno tiene graves repercusiones no intencionadas o imprevistas. Los midrashim interpretan el Génesis 4:10 como la sangre de Abel que clama no solamente a Dios, sino también en contra de Caín, recayendo directamente sobre él o el primogénito de Adán. Entonces,
esto es lo que según la doctrina judía cree acerca de lo que es ser imagen de Dios. Ya lo vimos en el acto de la procreación, ¿sí? Y también ahorita el cristianismo, lo que dice o lo que enseña la doctrina cristiana sobre la imagen de Dios, lo vamos a ver mejor, que tiene el único ser que tiene la capacidad de reconocer a su Dios, a su Creador, y por tanto rendirle la adoración que verdaderamente Él requiere y merece. La comprensión cristiana según la imagen de Dios. En la visión sustantiva de la imagen de Dios ha tenido, pues especial precedencia histórica sobre el desarrollo de la teología cristiana, particularmente entre los primeros teólogos patrísticos, como San Ireneo de León y San Agustín de Hipona, y los teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino. San Ireneo sostenía que la naturaleza esencial de la humanidad no se perdió ni se corrompió por la caída, sino que el cumplimiento de la creación de la humanidad, es decir, la libertad, la vida, se retrasó hasta el cumplimiento del tiempo del castigo de Adán. La imagen de Dios se encontraba en la humanidad antes de la caída. A través de la capacidad de ejercer libre albedrío y la razón, y la semejanza de Dios a través de una dotación espiritual original, ¿sí? Que viene siendo ¿qué? Lo que es los sentimientos, los actos, todo lo que nosotros sentimos. Mientras San Ireneo presentaba una afirmación temprana de la visión sustantiva de la imagen de Dios, San Agustín de Hipona, por su parte, escribe una fórmula trinitaria en la que la imagen de Dios, explicada con gran detalle en la comprensión específica de la esencia de la imagen de Dios. La definición estructural trinitaria de la imagen de Dios de San Agustín incluye memoria, intelecto y voluntad, lo que hace a una persona o a un ser llamarse persona, que tenga voluntad, inteligencia y libertad. Eso es lo que, según la filosofía cristiana, explica el término persona, ¿sí? Muchos grandes filósofos como Boecio, Santo Tomás de Aquino, etcétera, hablan de todo eso, pero eso ya es otro tema. Vamos a continuar. San Agustín unirá las cosas que guardan en la memoria, ¿sí?, con las que están impresas en el ojo de la mente en la concepción. San Agustín sostenía que, dado que la humanidad también debe reflejar la naturaleza trina de Dios, las descripciones de la memoria, el intelecto y la voluntad de San Agustín tuvieron una posición teológica dominante durante varios siglos en el desarrollo de la teología cristiana. Los teólogos medievales desarrollaron la distinción entre la imagen y la semejanza de Dios establecida por San Ireneo de León. Lo primero se refería a un parecido natural e innato con Dios, y lo segundo se refería a los atributos morales. Esos atributos de Dios serían, pues obviamente, los que se perdieron en la caída, como la bondad, como el raciocinio, etc. Entonces, Santo Tomás de Aquino siguió la estructura de San Agustín, pero reinterpretaba la imagen trinitaria de Dios de una manera distinta. Al igual que San Ireneo y San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino ubica la imagen de Dios en la naturaleza o la razón intelectual de la humanidad, no en la forma física, porque Dios no tenía físico en ese momento. Pero Santo Tomás de Aquino sostiene que la imagen de Dios está en la humanidad de tres maneras diferentes. La primera, que toda la humanidad poseemos, no solamente el varón, dejando o descartando a la mujer, como dice este ignorante. Toda la raza humana la posee, que es la imagen de Dios está presente en la capacidad de la humanidad para comprender y amar a Dios. Lo que yo les decía. Y lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica también lo explica así. El ser humano es el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de reconocer a su Dios,
y darle la adoración que merece. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Ahora, la segunda parte, que solamente aquellos que están justificados pueden obtener, que es: la imagen está presente cuando la humanidad realmente reconoce y ama a Dios imperfectamente. Vuelvo y repito. La segunda parte o la segunda característica que Santo Tomás de Aquino interpreta es que solamente aquellos que han sido justificados, ¿sí?, tienen. Y es que la imagen está presente cuando la humanidad realmente reconoce y ama a Dios imperfectamente. Y el tercero, que solamente los benditos poseen, según Santo Tomás de Aquino. Y recordemos que Tomás de Aquino es hasta ahorita el más grande de los filósofos cristianos que ha habido. Entonces, dice el tercero, que solamente los benditos poseen. Esto es, la imagen está presente cuando la humanidad conoce y ama a Dios perfectamente. O sea, cuando nos esforzamos hacia la santidad para poder amar a Dios de la manera en que Él se agrada correctamente. Entonces, Santo Tomás de Aquino, a diferencia de San Agustín, observa a la imagen de Dios como presente en la humanidad, pero es solo a través de la respuesta de la humanidad hacia la imagen de Dios que la imagen está completamente presente y realizada en la humanidad. Los eruditos medievales sugirieron que la santidad o la totalidad de la humanidad se perdió después de la caída, aunque el libre albedrío y la razón permanecieron. Entonces, vamos a ver qué es lo que enseña el protestantismo con los padres de la Reforma Protestante. Ya vimos que la doctrina católica enseña perfectamente que hacer semejanza o imagen de Dios no quiere decir que seamos parecidos de forma física como es el Señor, porque todos seríamos exactamente iguales, tendría un modelo o un molde exacto para hacer semejanza de Dios, muy parecido a Él, ¿cierto? Entonces todos somos diferentes. Eso sería una gran ignorancia de grado sumo de este Señor al decir semejante burrada, que el ser imagen de Dios es que seamos parecidos físicamente a Dios. Y entonces los que nacen con enanismo, y los que nacen gorditos, y los que nacen flacos, o chaparritos o altos, entonces Dios muta cada vez que crea a una persona. Es una ignorancia de este Señor. Claro, como todos los protestantes. Pero vamos a ver qué es lo que enseña Martín Lutero y Juan Calvino acerca de qué es la semejanza o la imagen de Dios con la que fuimos creados nosotros. Martín Lutero y Juan Calvino, padres de la Reforma protestante, concordaron en que algo de imago Dei, o sea, de la imagen de Dios, se perdió en la caída. Sin embargo, pues tenemos que recordar que ninguno de ellos pues fue un gran filósofo, tampoco fue un helenista, ni tampoco fueron unos grandes teólogos. Entonces, o algunos exegetas grandes, ¿no? Por tanto, pues podemos decir que no tenían una buena opinión hermenéutica o académica para poder hablar sobre este tipo de cosas. Sin embargo, ya habíamos visto que algunos teólogos medievales o algunos teólogos habían descartado que, bueno, o habían afirmado, mejor dicho, que en la desobediencia y en la caída del hombre, ¿sí?, hacia el pecado, pues se había perdido la semejanza de Dios. Eso es completamente equivocado, porque aún así, estando en pecado original, aún así, tenemos eso que nos acerca hacia Dios o que nos motiva o impulsa a realizar las cosas que son agradables a Dios sin que ellos conociesen de Dios aún. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Eso es la semejanza de Dios.
algo que nos impulsa y que nos invita a seguir llevando o a seguir haciendo las cosas que son agradables a Dios, aunque ni siquiera nosotros hayamos escuchado por primera vez el nombre de Dios o la doctrina de Dios. Pero ese espíritu siempre está impulsándonos hacia lo correcto. No se perdió del todo. Por tanto, lo que enseñaba Martín Lutero y Juan Calvino acerca de que se había perdido la semejanza de Dios con la caída del hombre y en el pecado, es completamente una barbaridad y es una equivocación. Ahora, ellos afirman que algunos fragmentos permanecieron de alguna forma o de otra forma, como dice el artículo 114 del Catecismo Mayor de Martín Lutero. El hombre perdió la imagen de Dios cuando cayó en el pecado, lo cual ya vimos que es completamente errado. El punto de vista argumenta que uno debe de estar en una relación con Dios para poseer la imagen de Dios, y es completamente equivocado. Aquellos que se aferran a la visión relacional están de acuerdo en que la humanidad posee la capacidad de razonar como un rasgo sustantivo, pero argumentan que es una relación con Dios que la verdadera imagen se hace evidente. Teólogos como Karl Barth y Emil Brunner argumentan que es nuestra capacidad de establecer y mantener relaciones complejas e intrincadas lo que nos hace semejantes a Dios. Por ejemplo, en los seres humanos no habla solamente de varones y excluyendo a las mujeres, habla de el ser humano en su totalidad, ¿sí? En los humanos, el orden creado de varones y mujeres está destinado a culminar en uniones espirituales y físicas, como lo dice Génesis capítulo 5, versos del 1 y siguientes, reflejando la naturaleza y la imagen de Dios. Nuevamente, este teólogo o estos teólogos protestantes le dan la razón a la doctrina de la Iglesia Católica y a la doctrina del judaísmo, que la unión del hombre y la mujer, pues obviamente es la semejanza de Dios cuando están en la procreación. Nuevamente lo vuelven a decir aquí los teólogos protestantes. Por tanto, pues bueno, ya la ignorancia de este señor al decir que solamente el hombre es imagen de Dios y no la mujer, pues se viene todo a la basura donde debe de estar su doctrina. Sigamos. Como otras criaturas que no forman relaciones espirituales tan explícitamente referenciales, estos teólogos analizan esta habilidad como la única representación del imago Dei, o sea, de la imagen de Dios en los seres humanos. La capacidad de establecer relaciones, ¿sí?, de armonía, relaciones incluso familiares, relaciones sentimentales, con una, vamos a ponerlo, con una mentalidad, ¿sí?, de crecer tanto como sociedad, como seres humanos, como familia, ¿sí? No, eso es lo que nos hace diferente de toda la creación. Eso es lo que nos hace únicos en el universo. Somos nosotros los únicos que está dotados a semejanza de Dios espiritualmente. Ningún otro ser creado, ¿sí?, en ninguna parte de este vasto universo es semejanza, imagen de Dios, como lo es el ser humano. El ser humano, no solamente el varón sexo masculino, el ser humano en su totalidad. Ahora, quiero leer algunas fuentes bíblicas y lo que algunos protestantes consideran como extrabíblicas, como lo que son los libros deuterocanónicos y lo que son los libros bíblicos, o sea, los libros de la Biblia, que según ellos son 66. Quiero leerles unos fragmentos para que veamos que en toda la Biblia, incluso en los mismos libros que no son bíblicos para protestantes, como los deuterocanónicos, también hacen la referencia a que, bueno, pues obviamente somos hechos a semejanza de Dios, el ser humano. Pero
El término imagen de Dios o semejanza se encuentra en 3 pasajes de la Biblia hebrea. En el libro del Bereshit, que es el libro del Génesis, capítulo 1, verso 11, la primera referencia se ubica en la narración de la creación, del Génesis, capítulo 1, verso del 26 en adelante, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, que es Salmeinu. La palabra imagen es Salmeinu, conforme a nuestra semejanza, que quiere decir Kitmuteinu, ¿sí? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 26. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Escuchen, vuelvo a repetir, porque aquí hace una referencia perfecta a la Santísima Trinidad en el momento de la creación. Y creó, pongan atención en la palabra creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No es por coincidencia que el número 3 se repita solamente en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir ahí cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Quién está hablando? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad están dialogando de crear algo especial en todo el universo. Algo único que no se va a repetir en ningún otro mundo, en ninguna otra galaxia, etc. Una cosa única y especial para Dios. Por eso dice, hagamos a nuestra imagen, según nuestra semejanza. El ser humano. Varón y hembra los creó. No, varón lo creó y a la mujer la desechó. Lo que dice ese señor es una reverenda tontería, por no decir algo más bonito. Varón y hembra los creó. Seguimos. Y los bendijo. Si solamente el hombre fuera imagen de Dios y la mujer no, Dios bendecería únicamente al varón por ser imagen suya. A la mujer no, porque fuera como toda la demás creación y todos los demás animales. A ningún animal, ninguna creación ni aves los bendijo el Señor. Solamente al ser humano, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, ser fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla. Señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Esto es que el Señor, el Todopoderoso Dios, ama a la creación, o sea, al ser humano, simple y sencillamente por lo que es. Imagen de Dios. Obviamente ama a toda su creación el Señor, porque lo dice claramente cuando creó los peces y todo. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era muy bueno. Pero únicamente al ser humano, Dios lo ama específicamente y con un amor especial por ser lo que es, simple y sencillamente por ser el ser humano e imagen de Dios. A las demás creaciones las ama para ser sometidas por esa creación tan especial que es el ser humano. Hombre y mujer, varón y hembra. No solamente el varón, sexo masculino, como lo dice este ignorante. El ser humano en general, hombre y mujer. Sigamos. Hay otras dos referencias que se ubican en el Génesis capítulo 5, verso 1 y Génesis 9:6. En Génesis 5:1 dice, este es el libro de las genealogías de Adán.
el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Aquí no dice al varón, dice al hombre de humanidad, no de sexo masculino. Al hombre, no al varón, como si lo dijo en Génesis 26, 1, 26 y 27. Varón y hembra los creó. Aquí habla de el hombre. ¿Sí? Y en Génesis capítulo 9, verso 6 dice: el que derramase sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí no está diciendo únicamente el ser humano, sino que toda persona que asesine o derrame sangre de otra persona, ¿sí?, esa sangre clamará por venganza o por justicia. Aquí no está excluyendo a la mujer o no está excluyendo a un determinado sexo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos también varias citas bíblicas que nos hablan de la creación de Dios. El término imagen de Dios aparece también en el Nuevo Testamento y reincide en su aplicación al ser humano, no al varón, no al hombre sexo masculino, no, al ser humano. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, Colosenses 3:10 y obviamente Santiago 3:9. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, todos nosotros, no todos los hombres o todos los varones, sino, por tanto, todos nosotros, mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Dios. Colosenses 3:10 o Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Señor o al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, con la boca, que están hechos a semejanza de Dios. Con la boca bendecimos al Dios y Padre, y también con la boca maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Yo creo que ese señor no ha leído este texto, porque se la pasó diciéndome en sus 7 minutos del primer video, 1 de 3, idiota, hijo de la gran ramera, estúpido y mentiroso, hijo del diablo y farsante y etcétera, etcétera. Solamente en 6 minutos yo le conté como 30 insultos en 6 minutos. Ya me imagino la hora y media que dura ese video y los otros 2 videos que duran lo mismo, pues cuántas dulzuras me estará diciendo ese señor ahí, ¿no? Yo creo que no ha leído este señor esta cita bíblica de Santiago capítulo 3, verso 9. Con la boca bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Además, la frase imagen de Dios es utilizada como título para referirse a Jesús, al Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, de 2 maneras: exaltando a Cristo como la imagen no creada de Dios, o aborda la renovación salvífica de la imagen en la iglesia. Los escritos paulinos son los que hacen más hincapié en los atributos de Jesús, refiriéndose a él como la imagen divina, que en griego sería eikon, en cuyo rostro resplandece la gloria de Dios. Como lo dice en Romanos capítulo 8, verso 29, 2 de Corintios 4:4, Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3.
En Romanos 8:29 dice, porque a los que conoció de antemano, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras traducciones dice, para que reprodujesen la imagen de su Hijo. A la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. 2 Corintios 4:4. Colosenses 1:15. Él es la imagen visible de ese Dios invisible. Si Dios hubiera sido visible en el Génesis, como lo dijo este ignorante, pues obviamente aquí Colosenses 1:15 estaría por demás, porque dice, Él es la imagen del Dios, la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y después, en Hebreos 1:3 dice, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su substancia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, las cartas del apóstol Pablo se refieren más a la imagen de la gloria del Padre, no como persona física, sino a la gloria, a la majestad del Padre. Y para algunas fuentes extrabíblicas, como son los libros deuterocanónicos, ¿sí?, el concepto de imagen de Dios aparecen también excepcionalmente en 3 ocasiones dentro de los libros deuterocanónicos, constituyendo una excepción en el periodo intertestamentario. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, por supuesto que tenía que estar en el libro de sabiduría, capítulo 2, verso 23. En el libro del eclesiástico o Siracides, capítulo 17, verso 3. Y en el segundo libro de Esdras, capítulo 8, verso 44. En el libro de la sabiduría, capítulo 2, verso 23, encontramos lo siguiente. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Lo que dije yo en el video, para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Curioso que esté en el libro de sabiduría. Curioso que esté en el libro de la sabiduría, y curioso que también yo lo haya mencionado en el debate sobre la intercesión de los santos. Fuimos creados por Dios para ser inmortales, ¿sí?, para ser eternos espiritualmente. Por eso dice aquí el libro de sabiduría. En verdad, Dios creó al hombre, al ser humano, no al varón, no al sexo masculino, al ser humano, para que no muriera, para que seamos eternos. Y lo hizo a imagen de su propio ser. ¿Por qué? Porque de Dios no puede salir un espíritu que tenga caducidad, que muera, porque el espíritu no muere. En toda la Biblia no vamos a encontrar un solo versículo bíblico que diga que el espíritu muere. No existe. Por tanto, somos eternamente espirituales. En el libro del Eclesiástico, capítulo 17, verso 3, leemos lo siguiente. Y le dio la autoridad semejante a la suya, y lo hizo a su propia imagen, o sea, al ser humano. ¿Sí? Al ser humano le dio la autoridad semejante a la suya para gobernar aves, peces, reptiles, cuadrúpedos, mar, todo lo que sea. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernarlos y le dio la autoridad y la orden aparte, ¿no? Porque lo hizo a su propia imagen. Y finalmente en el segundo libro de Esdras, capítulo 8, verso 44, dice: así parece a hombre también, que se forma con tus manos y se llama tu imagen, porque eres como él. Entonces, aquí vemos que también los libros deuterocanónicos, que los rechazan los protestantes, pero incluso aquí podemos ver que van en concordancia y en armonía con toda la demás Biblia. Por tanto, siguen siendo inspirados por Dios. Matamos 2 pájaros de un solo tiro. Ahora vamos a leer algo de un poquito de pseudoepígrafos. Vamos a leer algunas cartas que no están dentro de las escrituras, que son posteriores a la época del Nuevo Testamento. Se refieren a la creación del hombre por Dios.
En el libro segundo de Enoc, capítulo 44, versos del 1 al 3, y capítulo 65, verso 2. Y también en el testamento de Neftalí, capítulo 2, verso 5, también encontramos ahí algo diferente. En el segundo libro de Enoc, capítulo 44, versos 1 y siguiente, dice: el Señor con sus manos creó al hombre a semejanza de su propio rostro. El Señor creó al hombre a semejanza de su propia forma y puso en él ojos para ver, oídos para oír y corazón para reflexionar, el intelecto para deliberar. Aquí obviamente está haciendo una referencia a lo que escribió Santo Tomás de Aquino. ¿Recuerdan lo que leímos hace rato? Que Santo Tomás de Aquino hablaba de la semejanza de Dios o la imagen de Dios como la inteligencia, la libertad y la voluntad. Aquí también dice exactamente lo mismo el libro de Enoc. Oídos para oír, ojos para ver, ¿sí? Y corazón para reflexionar, el intelecto para deliberar. Dios es libre, Dios siente, obviamente en su plano, de su forma muy especial. Él siente, Él piensa, medita y después actúa. Eso es lo único que tiene el ser humano semejante a Dios. Ni los animales, ninguno puede controlar sus emociones, ningún ser creado por Dios fuera del ser humano tiene la capacidad de razonar, de sentir, de llorar cuando algo te conmueve, o de reír cuando estás alegre. Solamente el ser humano. Después, el libro de Neftalí, el testamento de Neftalí, capítulo 2, verso 5, dice: no hay inclinación o pensamiento que el Señor no conozca, porque creó a cada hombre a su propia imagen. Entonces, realmente aquí encontramos ya la refutación completa a la primera tontería que dijo este señor, ¿no? Solamente el género o el sexo masculino es imagen de Dios y la mujer no. Por tanto, si fuera tal como dice este señor, ¿por qué entonces Dios Todopoderoso envía a su Hijo a nacer de una mujer que no es semejanza suya? ¿Por qué el Señor desearía nacer de una persona o de un ser creado igual a un animal, sin ser semejante o imagen de Dios, sin espíritu de Dios? Porque tenemos el espíritu semejante a Dios, por eso somos especiales. ¿Por qué entonces el Señor mandaría a su Hijo, único Hijo más amado, a nacer de un animal? Yo creo que aquí el animal es otra persona, que no razona y no utiliza lo que es semejante a Dios para pensar y darle la honra a Dios. Al contrario, atenta contra todo lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente tengo muchísima información acerca de todo eso para seguirle refutando, ¿no? Por ejemplo, termino con esto para ya pasar a lo último que dijo, que ya es 2-3 minutitos. La intención del autor del Génesis capítulo 1 al describir al hombre como creado a la imagen de Dios no está clara. Según las sugerencias imperativas incluyen tener las cualidades espirituales de Dios, tales como el intelecto y la voluntad, etc. Tener la forma física de Dios no es así. Dios no tenía forma física. Una combinación de estos dos, siendo la contraparte de Dios en la tierra y capaz de entrar en una relación con Él, o también ser representantes de Dios o ser virreyes aquí en la tierra.
De estos podemos descartar la forma física de Dios. De ahí en fuera, y el 3, una combinación de estos dos. De ahí en fuera, pues podemos aceptar las demás opciones, ¿no? Y bueno, tengo todavía muchísimo, pero tengo incluso Servian de Gabalá del año 425, ¿no? La imagen de Dios no se refiere a ninguna naturaleza humana, corporal o espiritual, sino a la relación con Dios. O sea, tengo muchísimas cosas que todavía desmentir a este señor. Pero podemos hablar de cómo fue creado el ser humano, Adán y Eva, hombre y mujer, varón y hembra. Y fueron creados y dotados con dones extraordinarios, dones preternaturales, naturales y sobrenaturales. Y eso no se lo dio solamente Dios al varón o al sexo masculino, se lo dio al sexo masculino y al femenino por igual. Fueron creados exactamente iguales, a semejanza de Dios, ¿no? Y puedo leerles los dones preternaturales. ¿Cuáles son los dones preternaturales con los que fueron creados nuestros primeros padres? Al crear al primer hombre a su imagen y a su semejanza, Dios le confirió dones extraordinarios, según muy por encima de la naturaleza humana. Los sobrenaturales, que por la gracia divina lo tomaba participante de su propia naturaleza divina, y los preternaturales, comunes en la naturaleza de los ángeles, tales como la integridad, la inmortalidad, la impasibilidad y también perfecto dominio sobre los animales y la sabiduría insigne. El don de la integridad, uno de los dones preternaturales con los que fueron creados ambos, Adán y Eva, no solamente Adán, consiste en la total inmunidad de concupiscencia desordenada, o sea, el desorden del deseo y las pasiones. O sea, el primer hombre tenía su corazón sometido a lo más elevado. Dios, su apetito sensitivo, no poseía ningún movimiento desordenado. Él se alimentaba para conservar su propia vida y se unía a su mujer para propagar la especie y manifestar su amor, según el mandamiento del Señor. Crezcan y multiplíquense. Génesis 1:28. Este don removía del hombre todos los obstáculos de orden moral que pudiesen impedir la vida sobrenatural de la gracia. Segundo don, el don de la inmortalidad. El hombre no sufría la muerte, que es la disgregación de los diversos elementos de toda materia viva, y vivía algún tiempo en el paraíso terrestre, siendo trasladado al cielo, o sea, la visión de Dios y felicidad eterna, sin pasar por el terrible y doloroso trance de la muerte. Al estar exento de todo dolor o sufrimiento del alma y del cuerpo por él. De hecho, podemos encontrar todavía en la Biblia los primeros que sufrieron ya de lo que fue el castigo por la desobediencia, como Moisés, como Abraham y todos ellos. Encontramos que vivían arriba de 1000 años, 800, 700, 900 años. ¿Por qué? Porque iba disminuyendo el promedio de vida después de haber sido inmortales, creados inmortales. El tiempo de vida se iba reduciendo drásticamente hasta que al día de hoy encontramos personas con 50 años, 40, 30 y lo que más alcanzamos a encontrar ahora son 100, 110 años. Y nadie pasa de ahí, después de haber vivido incluso 1000 años. ¿No es cierto? Ahí podemos encontrar que la desobediencia de los primeros padres hicieron estragos en toda la humanidad hasta el día de hoy. El siguiente don es el don de la impasibilidad. ¿Esto qué es? Ninguna perturbación espiritual o corporal podría alterar la perfecta felicidad natural de nuestros primeros padres en el paraíso, para que su unión con Dios pudiese desarrollarse en paz y con tranquilidad.
El primer hombre creado en estado de inocencia dominaba perfectamente a los animales, pues las cosas inferiores obedecían a las superiores. En virtud de este privilegio preternatural, es decir, los dones de los ángeles, el hombre actuaba como ministro de la divina providencia, haciendo que todos los seres irracionales inferiores al hombre le obedeciesen, como animales domésticos. Además de esos dones comunes a toda la humanidad, Adán recibió, por ser el principio, maestro y cabeza de todo género humano, un intransferible y magnífico don. La sabiduría y la ciencia excelentísima, o ciencia infusa. ¿Qué es esto? Según Santo Tomás de Aquino, como el primer hombre fue instituido en estado perfecto en cuanto al cuerpo, así también fue instituido en estado perfecto en cuanto al alma. Y de esta manera, poder luego instruir y gobernar a los otros seres. Esto lo dice en la Suma Teológica, número 96, párrafo 1. Como contrapartida a estos inmensos beneficios, fue presentado al hombre una prueba. Debía él cumplir de todo excelente la ley divina, guiándose por las exigencias de la ley natural grabada en su corazón, ¿no? Crezcan y multiplíquense. Y respetar la única norma concreta que Dios le diera, la prohibición de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, plantada en el centro del jardín del Edén, como dice Génesis 2, del 9 al 17. Nos narra las Sagradas Escrituras cómo la serpiente, o sea Lucifer, tentó a Eva y cómo cayeron nuestros primeros padres y cómo fueron expulsados del paraíso, según Génesis 3, del 1 al 23. Por eso dice San Agustín que una vez consumada la transgresión del precepto, en el mismo instante destruida el alma de la gracia divina, se avergonzaron de la desnudez de su cuerpo, pues sintieron en su carne un movimiento de rebeldía como pena correspondiente a su desobediencia. Esto es, no es que se dieron cuenta que estaban desnudos, no tiene nada que ver con sexualidad o mucho menos, sino que se dieron cuenta de que todo lo que ellos tenían era un don de Dios, y al haber pecado, lo perdieron absolutamente todo. Eso es que se vieron desnudos y se escondieron. Simple y sencillamente se dieron cuenta que cometieron el grave error de sus vidas y que todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos gozaban les había sido quitado, o lo habían perdido más bien por propia decisión, ¿no es cierto? Y bueno, terminado con esto, quedamos ya claros que el ser humano, hombre y mujer, fueron hechos exactamente iguales a semejanza e imagen de Dios. Ahora la segunda tontería que dijo, bueno, la de que Dios no es persona carnal, bueno, ese también ya lo demostramos. Dios no es persona carnal en la creación del mundo, porque según el mismo apóstol Juan y según el Génesis, pues obviamente eran seres espirituales. Y después él dice otra tontería que la verdad no recuerdo, ¿sí? Él dice otra tontería que, a ver, déjenme ver si por aquí, si recuerdo lo que dijo. A imagen y semejanza, chico, a su semejanza, conforme a su imagen. De la gran ramera de Roma. Soy mentira. Este patético y repugnante vídeo, ya este farsante, este falso apologista católico ya comienza lanzando dos espantosas mentiras y herejías antibíblicas. La primera herejía de que todos y cada uno de los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo cual es mentira, ya lo refutamos. Ya he demostrado que eso es mentira. No. Y la segunda mentira es la que acaba de decir, de que Dios no es una persona, no es un ser personal. Vamos a seguir escuchando a este farsante apologista paposo, hijo de la gran ramera de Roma. Seguimos. Como bien lo decía el amigo. Por tanto, nosotros somos creados y somos hechos a semejanza de Dios,
eternos, nosotros somos eternos espiritualmente. Bueno, tercera mentira que dice este hijo del diablo, este falso apologista católico, decir que nosotros los seres humanos somos eternos. Decir que somos eternos porque, como dice la Biblia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que somos eternos. No, mire, escuche, idiota. La expresión imagen y semejanza en la Biblia significa un parecido físico. Y se lo voy a demostrar de forma muy sencilla. Mire, vámonos. Y vivió Adán a su imagen y semejanza, y llamó su nombre a su padre, que Adán tenía un parecido. Que ha dicho este falso apologista católico llamado Frankie Garcés, de que somos eternos porque fuéramos creados, ya vimos que solamente fue el hombre, el varón, quien fue creado a imagen y semejanza, ya lo he demostrado. No, ya. Que somos eternos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o de los dioses, es una repugnante mentira. Ya. De los dioses no. De los dioses no, mi querido ignorante. Fuimos hechos a semejanza de Dios. Uno solo, 3 personas divinas formando una deidad. Un solo Dios en 3 personas diferentes. No 3 dioses, ignorante, como lo acabas de decir. ¿Escucharon, eh? El señor Tito Martínez es politeísta, muchos dioses. Vamos a volver a escuchar. Hombre, el varón. Bueno. Quien fue creado a imagen y semejanza, ya lo he demostrado. Que somos eternos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o de los dioses, es una repugnante mentira, ya que en la Biblia esa expresión significa parecido físico. Y decir que somos eternos, es decir, que nunca fuimos creados, porque eso es lo que significa la palabra eterno. Bueno, este personaje, aparte de ignorante, bueno, pues yo creo que sufre un poco de retraso mental y obviamente mi admiración para esta gente que nace con este problema, ¿no? Pero en este caso, con este señor, lo dije muy claramente y lo dije desde el principio, fuimos creados para ser eternos espiritualmente, ¿sí? El Espíritu de Dios es eterno, nosotros fuimos creados, un punto de referencia en la historia, fuimos creados. A partir de ahí, fuimos creados para no morir espiritualmente. Y el libro del Eclesiastés lo dice muy claro. Yo no sé si ese amigo no ha leído Eclesiastés jamás, pues se lo vamos a leer aquí, Eclesiastés capítulo 12:7. Y el polvo se tome a la tierra como era, o sea, el ser humano que fue hecho, o el muñeco de barro que fue creado en Génesis 2:7, va a llegar el momento en que va a morir y va a ir a la tierra de donde fue sacado. ¿De dónde somos semejantes a Dios? Escuchen. Y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. ¿Sí? Ahí es donde nosotros somos semejantes a Dios espiritualmente, y el espíritu no muere. Ignorante, escucha, aprende, estudia, no repita las mismas tonterías que solamente en tu secta la han dicho, porque ni los calvinistas, ni pentecostales, ni siquiera los testigos de Jehová o los mormones, que son la secta más herética y más satánica que conozco, ni siquiera ellos se atreven a decir las burradas que acaba de decir el Señor, que solamente el ser humano es hecho a semejanza de Dios y la mujer no. Ni siquiera las sectas más satánicas, que son testigos de Jehová y mormones, se atreven a decir semejante babosada. Pero este señor sí. O sea, ese señor está en un nivel muy grande de ignorancia, Y bueno, pues creo que eran los 3 puntos que yo quería. Solamente vimos 6 minutos del video de este pobre sujeto. Su video dura 1 hora 20 y tantos minutos, y los otros 2 videos también 1 hora 30 o 1 hora 20 y tantos. Entonces, ¿se imaginan ustedes que yo me la pasara escuchando por casi 4 horas los 3 videos llenos de insultos, de
de maldiciones, ¿no? Porque obviamente pues se ve que hace un buen honor de el dios, o de los dioses, bueno, más bien dicho, de los dioses a quienes él sirve, ¿no? Belcebú, Satanás y el otro, ¿no? Ave María Purísima. Entonces, este señor sirve a esos dioses. Nosotros los cristianos, e incluso los sectarios, sirven a un solo Dios. Pero este sirve a 3, o a varios dioses. Yo no sé a cuántos dioses por ahí tenga en la secta donde él se reúne, en la secta satánica. Vuelvo a hacerle el reto, por si es que vio el video hasta el final. Aquí está el reto nuevamente. Te reto a debatir, Tito Martínez. Ojalá tengas el valor de dar la cara. Y si no, ya tengo tu número de WhatsApp. Y te voy a llamar. Y lo vamos a transmitir. Ya saben ustedes que a mí me encanta encarar a la gente así, de frente. Llamarles. Así como lo hice con Hugo Albornoz, como a su maestro Marcos Inmorales, como lo hice con Santiago Zúñiga, como lo hice con muchos sectarios. Y la mayoría de ellos salió corriendo. ¿Sí? El único que me aceptó la llamada, y eso unos segunditos, Marcos Morales. Y salió corriendo, apareció en pantalla y no sabía cómo apagar su teléfono. Y ahí está, guardado ahí en mi canal de YouTube. Así le voy a llamar también a ese señor. Y quiero ver si verdaderamente es, o por lo menos, la mitad del hombre que presume en sus videos. Y si no, de todas maneras, ustedes serán testigos de ello. Esperen esa llamada, posiblemente sea mañana. Así es de que les agradezco, mis queridos hermanos, que estén conmigo nuevamente después de muchas semanas, meses incluso, de no haber pues transmitido, pero pues situaciones personales, económicas, pues no había podido estar en línea nuevamente, pero pues gracias a todos ustedes.